La canción protesta de los años 60 y 70 hablaba de una liberación que no conocía. Hace mucho que se cayó en la cuenta que usando el arte y la música regímenes habían esclavizado al hombre en vez de liberar a los pueblos que añoraban un futuro diferente. Hemos de confesar que cuando se trata de la liberación de un pueblo es más fácil hablar de la aspiración y después lamentar los resultados. Ese es el contraste entre Francia y su revolución e Inglaterra y Estados Unidos y las suyas. Unos aspiraban a ser libres sin saber qué era eso, los otros defendieron la libertad que conocían por siglos. Hemos descubierto que las ilusiones son mejor material para el canto que los fracasos de la historia. No sé cómo define usted lo que Dios ha hecho por su país, pero en su historia personal, en la historia de su relación con Dios, ¿qué ha hecho Dios por usted cuando se ha sentido fracasado? ¿Cómo define usted la liberación de Dios a su favor? ¿Recuerda que le ha sacado de 1001 errores? Como cuando usted está en enfermedad, en tristeza o en dolor, ¿Dios ha estado ahí al lado suyo? Es su explicación un canto de alabanza al amor, a la compasión y a la libertad de Dios. ¿Cómo responde usted a sus favores? Un cantor de Israel compuso un canto a la liberación desde una historia que sí conocía. Los versos de ese canto se revelan en el Salmo 107 y nos dan la pauta de un Dios compasivo y misericordioso que libera a su pueblo por su gran amor. Su canto se halla en el himnario de Israel, el Salmo 107, como hemos dicho. Y si tuviéramos que resumir de qué habla este canto, diríamos que alabamos a Dios porque su amor levanta a su pueblo, rescatándonos del mal. Así que veamos de qué habla el Salmo 107. En primer lugar, el Salmo 107 dice que alabamos a Dios por su amor fiel que nos redime. Alabamos a Dios porque Él es bueno, dice el versículo 1. Lo dice la historia, lo cantan los hombres a lo largo de este himnario. Lo dicen los seres humanos ayer y hoy. Mire usted qué curioso. Hoy hasta los médicos ateos y psiquiatras que no conocen a Dios dicen que la oración es buena para el cáncer, que es buena para la depresión. Nos dicen que los pacientes mejoran notablemente cuando oran a Dios y cuando confían en Él. A ese favor de Dios que todos los hombres recibimos y experimentamos, los teólogos le llaman la gracia común. Pero aquí el salmista lo resume en una frase que es mucho más hermosa, porque para siempre son sus misericordias, dice el salmista. Hay tantas clases de amor como corazones, dijo Tolstoy. Y yo me pregunto si nuestro corazón está sintonizado con este amor de Dios que nos llena de misericordias. Misericordias en plural. Pero alabamos a Dios también porque le conocemos, dice el versículo 2. El versículo 2 dice que quienes conocen el favor de Dios están ahí en esta enumeración, en esta lista que él dice, los redimidos, los liberados, los que hemos pasado de ser amenazados por un enemigo. En el Antiguo Testamento, esa era la invasión del reino de la muerte en la vida del hombre en el presente. Si hemos enfrentado enemigos grandes o pequeños y hemos salido airosos, es porque Dios está de nuestro lado. Dios nos ha rescatado. Eso es lo que significa redimidos. El día de expiación en el libro de Levítico, en la historia de Israel, era el pago del rescate por el pecado. Y cuando eso se hacía con fe, aseguraba también la relación íntima con Dios, por medio de la cual Dios acogía al creyente como alguien cercano al corazón de Dios. Hace unos días evocamos el llamado de Jesús cuando Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero más importante aún es la pregunta, ¿ha respondido usted a esa invitación de Jesús? ¿A quién más protege según este pasaje? Bueno, a la nación. Dice el versículo 3 que alabamos a Dios porque nos ha hecho una nación. El versículo 3 dice que tras el desierto, tras la cautividad que desarraigó Israel, Dios los llamó. ¿De dónde? Del norte, del sur, del oriente, del occidente, de vuelta a su tierra. Como a Israel, a nosotros también Dios nos trajo, quizá de toltecas o de epitoltecas, para sentarnos en esta tierra. O más lejos aún, nos trajo de Indochina, o por el estrecho de Bering, o quizá del viejo mundo y de la patria española para sentarnos en esta tierra.
en las Américas. Y aquí Dios nos trajo también el Evangelio y oímos de Jesús, de su muerte en la cruz y de su resurrección que nos redime del pecado y que cuando aceptamos nosotros ese sacrificio con fe nos pone en una correcta relación con Dios. Por eso nuestros nacionalismos jamás pueden ser políticos. Nuestro nacionalismo, en todo caso, si hay espacio para semejante cosa, es teológico. No es por el odio al vecino, sino por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Porque nuestra existencia como pueblos se la debemos a Dios. ¿Tiene usted una lectura teológica de nuestra historia? Usted y yo hoy debemos hacer esa lectura teológica. Así que, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que el amor de Dios nos redime, que Dios es bueno, que le conocemos y que nos ha hecho una nación. Pero mire, en segundo lugar, dice que alabamos a Dios, pues su amor nos protege en caminos inciertos. Aquí, a partir del versículo 4. En primer lugar, dice que a los perdidos nos rescata del cansancio. En el versículo 4 dice que anduvieron por caminos inciertos. ¿Qué significa que anduvimos por caminos inciertos? Bueno, Israel y nuestros antepasados ciertamente anduvieron por caminos inciertos en la fe, en la moral, en la política. En la fe, nuestros padres sustituyeron a Dios y a Jesús por creencias religiosas, pero marginales a la fe bíblica. En moral, el andar lejos de Dios los llevó por veredas sinuosas de violencia, abuso, muerte, duelo, luto. Y en política, abrazaron pseudo esperanzas que esclavizan y tiranizan al hombre para siempre. Podemos estar perdidos y cansados, sí, aún hoy, porque andamos en caminos inciertos. Pero dice el versículo 6, entonces clamaron a Dios en su angustia y los liberó de sus aflicciones. Mas el versículo 7 agrega, y los dirigió por camino derecho. Camino derecho. ¿Por qué cayó Roma? Preguntaron los romanos. Y la pluma profética de Agustín dijo, no es culpa de la fe o ciudad de Dios. Es la ciudad del hombre que tiene mucho de qué dar cuenta a Dios en su orgullo y banalidad, porque no han dado precisamente en caminos rectos. Y para entregar cuentas a Dios, empezamos con el arrepentimiento. ¿A quiénes más libera? A los rebeldes, nos libra de la esclavitud. Versículo 10 dice que no siempre entendemos la seriedad de nuestro extravío. Aquí le llama vivir en tinieblas y en sombra de muerte. Nos llama prisioneros de nuestra aflicción. Entre sueños de libertadores y proclamas de rebeldes, no hemos puesto atención al hecho central. ¿Y cuál es el hecho medular en todo esto? Que somos prisioneros de nuestra rebeldía contra Dios. Rebeldes contra su palabra, dice el versículo 11. Sin embargo, la misericordia de Dios está a la mano, según el versículo 13. Luego clamaron a Jehová en su angustia y él los liberó de sus aflicciones. Fue cierto para Israel ayer y lo es para nosotros hoy. Dice que de la muerte, esa mencionada arriba, Dios nos liberó. Los presuntos próceres, libertadores y soñadores fueron visitados por el reino de la muerte en la persona de sus enemigos. Agustín de Hipona dijo, dos amores hicieron dos ciudades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrestre, la ciudad del hombre. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad celeste, la ciudad de Dios. Y de esa historia de amores confusos, de esa tragedia, nos ha sacado Dios y nos ha llevado a centrar nuestra mirada en Él. Por eso Isaías 45, versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién más protege? A los afligidos nos libra de la tumba. Versículo 17. Dice que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Habla del efecto somático incluso del pecado. Aquí de una suerte de bulimia o anorexia. Dice que abominaron el alimento y llegaron al umbral de la muerte en su loca persecución de la banalidad. Los años 60 y las drogas. Los años 70 y los alucinógenos. Y los próximos 30 años vendrá esa dependencia de la cadena que une prosperidad a narcóticos.
Pero el versículo 19 dice, y clamaron a Dios, y Él los libró de sus aflicciones. Y el sentido terapéutico de su palabra los sanó, los libró de su ruina. Esto lleva a la alabanza y a preparar sacrificios para Él, para llevarlos al templo y celebrar ahí la maravilla de la gracia de Dios. Dios sabe que necesitamos esperanza. Y su palabra es un discurso que sana. Sana cuando lo escuchamos, sana cuando lo creemos, sana cuando lo repetimos, porque la palabra cambia la mente y el corazón. Pero ¿a quién más protege? A los que se hallan en tormenta. Ellos reciben la calma de Dios. Mire el versículo 23. Habla de los marineros que van tras el negocio allende los mares. A veces perseguimos fines perecederos que incluso han puesto en riesgo nuestra vida. Y los marineros lo saben porque su alma se derrite, titubean, tiemblan y literalmente dice, su conocimiento es tragado por la adversidad de los mares. Pero en el versículo 28 de nuevo nos ofrece la respuesta. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Mire la protección de Dios, cómo cambia la tempestad en sosiego. Se apacigua el mar y cuando llegan a tierra celebran las misericordias de Dios extendidas al viajero. Si usted entra, sale, va, viene, torna y vuelve, es gracias a Dios que sostiene su vida y que le protege. ¿Qué hemos visto en este pasaje hasta ahora? Que en primer lugar se refiere a la experiencia de Israel, como dijimos al principio, y a la cautividad. Bueno, primero que el amor de Dios es fiel. Y en segundo lugar, que ese amor lo vemos en que nos protege en caminos inciertos. Pero mire, en tercer lugar, alabamos a Dios por su amor y por su bondad, que no nos da lo que merecemos. Realmente nos da lo que no merecemos. Lo que merecemos es su castigo, su juicio, pero Él, en cambio, nos da su gracia. Por ejemplo, Él puede quitarnos el pan, pero en vez de eso nos alimenta. Versículo 33 dice que puede convertir los ríos en desiertos y la tierra fructífera en estéril. Ahí está el alimento en juego. Pero no nos da eso. Eso es lo que merecemos y eso sería justicia. Nos da lo que no merecemos y eso es gracia. Eso es lo que dice el texto, que Él vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales, para que los hambrientos tengan pan, tengan viña en abundancia, tengan fruto, tengan ganado. Y eso es gracia. ¿Ha estado usted alguna vez pendiente de una respuesta, de una llamada, de una muestra de buena voluntad de parte de alguien y se lo ha pedido a Dios? Usted ha orado y todo depende de eso. ¿Y qué sucede? Dios le ha respondido. ¿Cuántas veces eso se ha traducido a pan sobre la mesa, a tranquilidad para su familia? No nos ha dado la justicia castigándonos, sino la gracia, el favor inmerecido. Puede perdonarnos también de la mano de malos príncipes, o puede más bien entregarnos a la mano de malos príncipes, pero en vez de eso nos libera de la mano de esos malos príncipes y nos prospera. Eso es lo que dice el versículo 39. Dice que puede ponernos en manos inicuas que decidan mal nuestra suerte para menoscabarnos, para abatirnos. Pero en lugar de darle el poder al príncipe, ¿qué hace Dios? Se lo quita. Causa que el príncipe incluso sea menospreciado por el pueblo. Confunde sus caminos y los hace no solo errar, sino andar extraviados. A los malos príncipes, a los perversos, Dios los quita del camino. Parece que ese es el pueblo el que hace eso, pero no, es realmente Dios quien lo hace, porque Dios no quita al príncipe que le disgusta al pueblo. Yo quiero contarle que lo que dice el versículo 40, Dios lo ha hecho en realidad muchas veces, en muchas ocasiones en nuestra historia. Y Dios no lo hace por razones políticas. Dios quita al príncipe que le disgusta a él. Pero también es cierto que a veces el pueblo es tan malo, tan desobediente, que merece algo peor de lo que tiene. Y Dios también se lo da, porque Dios quita reyes y pone reyes por razones espirituales. Por eso, sea pueblo o gobierno, solo podemos recordar las palabras de León Tolstoy, que dijo: si no quieres que el mal exista, no obres mal. Aquí en el versículo 41
se trata de que Dios nos prospera. No solo quita de en medio al príncipe malvado, sino levanta de la miseria al pobre, hace valer la vida. Dios no está a favor de la muerte. Dios no es un Dios necrófilo. Él hace multiplicar las familias. Dios es un Dios que ama la vida, es un Dios biófilo. Derrota el propósito necrófilo y asesino para que haya vida en abundancia, como si se tratase, y aquí utiliza la figura de un rebaño de ovejas que se multiplican sin que se dé cuenta el dueño del ganado o de las ovejas. Dios es bueno, Dios redime, Dios nos da reposo, Él ama la vida. Compruébenlo los justos, piénsenlo los sabios y alaben a Dios. Así termina el pasaje. En el versículo 42 dice que su gracia la comprueban los justos. Y la comprueban. Véanlo los rectos y alégrense. Véanlo. Apela a la evidencia. Su bondad es evidente. Y para nosotros en particular es evidente en la persona de Jesús de Nazaret. Ante eso los malos cierran la boca, dice el texto. En el versículo 43 pregunta, ¿y quién es sabio? Y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Quién es sabio y guardará y entenderá la misericordia de Jehová? Bueno, la respuesta la tenemos en toda la Escritura. Aquellos que creen y obedecen su palabra, aquellos que han encontrado reposo en él, aquellos que tienen amor, gozo y oración respondida, porque ese es el fruto de la vida del sabio. Y por eso es que tenemos un canto de liberación, porque ese canto ha cambiado nuestra vida y puede también reconstruir nuestro país. ¿Qué hemos visto en este pasaje? Hemos oído un canto al amor de Dios, porque su amor fiel siempre opera a nuestro favor. Nos reconstruye, nos levanta, nos rescata del mal. Pero este canto también recapitula los errores del pueblo, lo cual magnifica la gracia de Dios en este canto. ¿Tiene usted memoria de cómo Dios lo ha librado de sus propios errores? Cuando dudamos, cuando nos alejamos, cuando nos extraviamos y el pecado nos derrota y nos agobia, ¿recuerda qué ha hecho Dios? En cierta forma, y con la correcta interpretación bíblica, el principio del mundo o de su mundo no está solo en el pasado, sino está en el presente, está hoy en su empezar a caminar con Dios. Dios es misericordioso. A pesar de nuestras iras, de nuestros desvaríos, de nuestros abusos, de nuestros incumplimientos que luego nos causan profunda culpa y tristeza. Dios ha sido compasivo cuando no creíamos merecer otra cosa que su castigo. Pero en Jesús de Nazaret, Dios nos dio su perdón. Y por eso este salmo también, en cierta forma, es un resumen del ministerio liberador de Jesús en nuestro favor. Dios sigue salvando, sigue redimiendo y protegiendo hoy, aún a usted que no le conoce o que no conoce las maravillas del amor de Dios. Jesús murió y resucitó para garantizar nuestra vida eterna, su vida eterna. El principio del mundo, de tu mundo, está en empezar a andar hoy con Dios en tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia, tu bondad, tu amor que nos ha redimido, que nos ha rescatado, que nos ha llevado a conocerte y que nos ha entregado, Señor, no lo que merecemos, que es el juicio, sino la gracia que no merecemos. Y te damos gracias por eso, porque lo hemos recibido por Jesucristo, nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga.